Listo. Hola, buenas noches. Estamos por aquí en Ecos, entrevistas a escritoras contemporáneas. Les agradecemos mucho que nos escuchen por acá y agradecemos infinitamente la presencia de nuestra querida amiga y poeta Rocío García Rey, también maestra, que está acá con nosotros. También le doy la bienvenida a mi querida Diana Mondragón. Y bueno, nosotros somos Ecos, entrevistas a escritoras contemporáneas, un espacio para conocer y difundir la literatura hecha por mujeres en la actualidad. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito. Yo les quiero comentar un poco acerca de Rocío. Rocío, he tenido la fortuna de tomar algunas clases con ella y conocer su trabajo. Entonces, bueno, les cuento un poquito. Rocío es maestra, estudió un doctorado en letras y es maestra es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad La Salle. Ella también imparte diversos talleres en varias instituciones y también de forma autogestiva. Ella pueden encontrar sus talleres en el Museo Universitario El Chopo, en el Museo de la Mujer, entre otros más espacios que ella va gestionando y en los que ella colabora. Sus trabajos están centrados sobre la escritura, principalmente sobre la literatura femenina, y tiene varios pues publicaciones que son, voy a mencionar algunas porque tiene bastantes, entonces por acá voy a ir mencionando algunas, ¿no? Revistas Punto en Línea de la UNAM, también tiene temas de nuestra América en Costa Rica, en Ouroboros, de esta serpiente infinita, de Colombia, Grupo de Estudios Avanzados de Literatura y Género, Esther Castañeda, Biela Camen, y Política y Cultura de la UAM Xochimilco, en Púcara, en Hojas Universitarias de Colombia, y también, bueno, en Gato Madre, ¿no? Que también tiene varias publicaciones ahí. También ha participado en el Intenso Carmín 2, ella también participó ahí, y bueno, tiene diversas publicaciones y colaboraciones en revistas nacionales y internacionales, principalmente Latinoamérica, ¿no? Que Rocío nos puede y tiene un ancho bagaje cultural con todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y bueno, también les cuento algunos de sus libros. La otra mujer zurda en verso destierro del 2010, Mapa de cielo en ruinas, en Mascalero Brothers del 2014, Deseo Revolución, que tuve el honor de leerlo y acompañarla en una presentación, con Cisne Negro en 2018. Hijas de la Noche, también con Cisne Negro en 2020, y Maya Cartonera en 2022. Fueron 2 ediciones. Luego tenemos La Voz de Mis Muertos en Cisne Negro 2023 y está, que espero nos platique por ahí, por presentar su próximo libro, Los pétalos cambian de nombre, con la editorial La Tinta del Silencio. Entonces, bueno, pues bienvenida, Rocío, a este espacio. Te agradecemos mucho tu presencia y bueno, por acá le cedo la voz a mi querida compañera Diana Mondragón. Les recuerdo mi nombre, yo soy Rocío Castro y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este espacio. Pues muchas gracias a todos los que están aquí, incluyendo a la transmisión de esta segunda entrevista de Ecos, entrevistas a escritores contemporáneas. Vayan a seguir las redes sociales, vamos a estar preparando contenido para que puedan conocer más de la, del trabajo de estas escritoras. Y nos es profundamente un honor, ¿no? Yo estoy muy contenta de tener aquí a Rocío García. Es una mujer que vamos a darle esta entrevista para que ella solita nos platique, pero una profunda admirada por nosotras. Y pues quisiéramos darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Rocío, y que le puedas por aquí platicar a las personas que nos están viendo y que por favor seguramente van a estar por aquí compartiendo esta publicación. Ahí hagan lo propio, amigos, hagamos que crezca esta comunidad. Y pues platícanos, cuéntanos un poco de ti, esto que nos puedas compartir, a qué te dedicas, y la cosa más importante y la cual me interesaría saber es cómo fue este acercamiento a la escritura, que
además es muy fructífera, ¿no? Has estado escribiendo muchísimo. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, les doy las gracias a las dos, a Rocío, a Diana. En segundo lugar, pues mi gratitud por tomar en cuenta mi trabajo y por lo tanto mi persona, y pues es un honor estar aquí. Bueno, platicar un poco de mí. Bueno, pues creo que la docencia llegó a mi vida porque yo desde niña quería ser docente. No sabía exactamente por qué, porque pues era una niña, pero cuando llegué a ella, ya digamos en serio, ya siendo adulta, pues no dudé de que ese era mi camino, y siempre he dicho entre broma y en serio que no podría prescindir de muchos objetos, bueno, no tengo automóvil, podría prescindir de decir quiero un automóvil, podría prescindir de muchas actividades incluso, pero no podría prescindir de la docencia, aunque me parece importante también decir que a lo largo de estos, pues que serán ya 24 años de docencia, pues sí he visto todo un viraje en torno a algo que me preocupa mucho, que es cómo va decayendo la comprensión lectora, cómo va decayendo también esta conciencia, digamos, por decirlo de alguna manera, de que, bueno, para escribir es necesario alimentarse primero, y ese alimento, pues, son las lecturas. Y si no lo vemos así, pues estamos anulando lo que todo texto es, que es en realidad un metatexto, un hijo, digamos, de otro texto, toda una conversación entre autores, independientemente de los países, independientemente incluso de las épocas. Entonces, aun cuando son tiempos difíciles, tiempos difíciles en muchos sentidos, ¿no? Pero digo, en esta cuestión de la docencia, cuando nos dicen ya no es necesario un cuarto propio, y estoy haciendo referencia a Saldúa, y escribe donde puedas, en el baño. También me pregunto si eso no es una forma de lo que este filósofo surcoreano, que es más alemán que surcoreano ahora, si no tiene que ver con lo que él llama, pues, esta tendencia a una autoexplotación, ¿no? Si en realidad las mujeres no estamos cayendo en una autoexplotación de decir, escribe con el niño, aunque estés dándole la teta, aunque lo estés cambiando, pero tú escribe. Pero entonces eso quiere decir que en realidad no ha habido una verdadera revolución que nos otorgue verdaderos espacios, independientemente de que seamos obreras o no obreras, que no nos ha otorgado espacios el statu quo para gozar lo que Antonio Cándido llama el derecho a la literatura, y dos, pues lo que Paulo Freire trabajó durante muchos años, que es el derecho a escribir, ¿no? Entonces, bueno, eso reflexiono en primer momento. Yo tiendo a hablar mucho, entonces párenme cuando sea necesario.
No, pero es fabuloso porque esto es algo que se puede encontrar mucho en tu obra. Creo que estas preocupaciones sobre la lectura, la didáctica, pero también el acercamiento a los lectores, de cómo nos acercamos a los textos. Solo queremos por aquí platicarles un poco a todas las personas que nos están escuchando para que se acerquen a la obra de Rocío García Rey. Tiene de pues, poesía y además van a encontrar textos académicos y van a encontrar por ahí mucha exploración, sobre todo acercamiento a estos filósofos, escritores, escritoras que también están poniendo estos primeros pilares, ¿no? Pero con que podamos ir abordando un poquito de todo, yo creo que solo queremos invitar a todos a acercarse a tu obra. Y pues vamos a continuar ahora con la segunda parte aquí a cargo Sí. de Ro. Bueno, pues un poco, Rocío, bien interesante lo que nos cuenta sobre el derecho a escribir. Eso es bien potente y sobre todo creo que es un derecho que en el caso de las mujeres ha sido peleado, arrebatado, revolucionado, de todo, ¿no? Porque bueno, pues sí, un poco regresando a, a Virginia Woolf y pensando en la habitación propia, pues cuando cuenta cómo la, la poca posibilidad que históricamente ha sido para la historia de las mujeres, el no poder escribir, el no poder leer, ¿no? Que van de la mano, absolutamente de la mano, ¿no? La lectura y la escritura. Creo que no pudiera existir una sin la otra. Y bueno, pues hablando de escribir, cuéntanos un poco, compártenos qué te gusta escribir, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué te gusta escribir cómo va tu obra, ¿no? ¿Cómo es tu obra? ¿Qué te gusta escribir? Eh, bueno, a mí me gusta escribir de todo un poco. Y bueno, ahorita que me preguntas esto, me doy cuenta que me salté la pregunta de una parte de la pregunta de Diana que decía que cómo empecé a escribir. Cuando era niña, pues no había libros en casa y eh, eso no implicaba que no disfrutara yo mucho la lectura, mucho de estos libros de texto gratuitos, de lecturas. Y recuerdo que fue así como una especie de anagnórisis que un día ya había leído el texto de Nezahualcóyotl. Amo el color del jade, pero al final dice, ¿no? Pero amo más a mi hermano el hombre. Y entonces me acuerdo que era una tarde y que, pues, no sé si no tenía tarea o si ya la había hecho, pero quedé totalmente enamorada de lo que había leído. Era niñita, ¿no? No recuerdo en qué año iba. Y entonces toda la tarde me la pasé tratando de copiar el estilo de Nezahualcóyotl. No sé si lo logré o no, porque ya jamás supe dónde quedó la libreta. Y bueno, ¿de qué me gusta escribir? Me gusta escribir sobre todo como un acto de reivindicación eh, eh, que, del cual fui consciente una vez que mi mamá enfermó de mieloma múltiple. Como un acto de reivindicación, sobre todo me gusta escribir sobre mujeres, sobre historias de mujeres y eh, estos primeros poemas que a lo mejor tenían que ver, ¿no? Como muchos primeros poemas tienen que ver con el amor quizá más romántico, pues ahora creo que han girado a una parte, digamos, más social. No quisiera que se volvieran poemas panfletarios, eh, pero tiene que ver también mucho mi escritura y lo reconozco con una parte totalmente autoficcional
y pues a veces me arrepiento y digo, tal vez no debería ya escribir, porque solo reitero, o más que reitero, hago, digamos, ficcionalizo, ¿no? Ciertos eventos. Y bueno, me gustaría hacer alusión ahorita a que en la pandemia, de MAC, que es Documentación y Estudios sobre la Mujer, lanzó una convocatoria que se tituló Al grito de ya basta, no a la violencia contra las mujeres, que bueno, sabemos que en tiempo de pandemia aumentó, no es que aumentara, más bien se hizo visible, ¿no? La violencia hacia las mujeres dentro de sus propias casas, en la mayoría por parte de sus parejas hombres. Y pues yo me atreví a escribir en ese momento, ya mi mamá había muerto, pero en ese momento no era consciente porque estaba yo, creo que enajenada, no en términos muy sanos, porque un año antes había muerto mi mamá. Y sin embargo, ahora que veo, pues es una plaqueta, no es un libro, es Hijas de la Noche. Esta es la edición que hizo Chepi Salinas de Chiapas, de Maya Cartonera. Es una foto antigua, es mi abuelita, mi mamá y mi tía Lola, ¿no? ¡Qué belleza! Y bueno, es un texto, digamos, híbrido, porque pues traté de conjugar el ensayo, hay poemas, pero también hay partes en las que precisamente hablo de la parte no edulcorada, no bonita, pues de mis ancestras, de mi mamá Lucha, que era mi abuelita, ¿no? Y de ir desgranando, ¿no? Cómo finalmente provenimos, si no todas las mujeres, pero creo que históricamente pues provenimos de una historia de violaciones en muchos sentidos. No hablo solo de violaciones sexuales, sino de violaciones en muchos sentidos, pero además esas violaciones que podríamos llamar también colonizaciones en términos del Ensixu, pues no hemos sido conscientes porque hemos normalizado los mandatos de género también históricamente, y pues el hecho de que el esposo golpeador Y es que fuera, sí, perdón. Y es que justo pensando en eso, bueno, he notado que tu trabajo es muy potente con respecto a la historia principalmente de las mujeres, pero también permites ver cuestiones de clase, de género, de etnia, o sea, estas diferenciaciones sociales las muestras muchísimo en tu trabajo literario y es una forma de acercarnos, quizá también tiene que ver mucho con lo ficcional, pero nos acerca de forma muy contundente a las diferentes maneras de las mujeres, de la vida de las mujeres, pero también a la vida de los hombres en tus relatos, ¿no? Entonces, eso se me hace bien potente y me gustaría saber cómo es que te acercas a este tipo de temas, cómo es que surge este interés, ¿no? Me parece que es bien fundamental esta parte de tu obra. Pues me acerco cuando me doy cuenta me doy cuenta, y eso, este hecho de darme cuenta fue particularmente después de 1988, cuando este fraude electoral. Yo iba con mi papá a las marchas en el Zócalo, para pues
manifestarnos en contra del fraude. Y hasta ese momento yo creía que la historia válida, que la historia legítima estaba en la voz de los obreros o de los exobreros, ¿no? Mi papá fue obrero y incluso le hice una entrevista cuando estuve en un curso de historia oral. Nunca he vaciado la información, nunca la he transcrito, pero llegó un momento en el que llegaron también otros textos que no eran precisamente ya desde esta vertiente, ¿no? de lo obrero, y llegaron a mí textos, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo. Ya habían llegado otros textos, pero era yo muy pequeña, bueno, no muy pequeña, pero sí muy joven para entenderlos teóricamente, como el de Simone de Beauvoir. Sí, textos sí abiertamente feministas, pero fue el 88 y después en el 94, cuando también me integré, digo también políticamente, a este movimiento zapatista, y ahí sí fue la ruptura con este movimiento obrero, con este movimiento de los hombres en términos de género, digamos, desposeídos, porque pues ahí ya fue otra análisis, me di cuenta que las mujeres pues estábamos triplemente desposeídas, ¿no? Independientemente de si yo vivía en Chiapas o no, si viajé a Chiapas, a la zona de conflicto, pero bueno, no me quedé mucho tiempo, ¿no? Y también otra cuestión que hizo que me diera cuenta que no era todo el hecho del tema de los obreros, pues fue mi propio enfrentamiento a mi propio cuerpo, ¿no? A mi propio cuerpo, que siempre yo misma atravesé de mil formas, con mis dagas impuestas por mí, a partir de lo que los otros, que eran los hombres, aún revolucionarios, imponían, ¿no? Que era la delgadez, ¿no? Entonces dije, pues no que muy revolucionario y no quiere llanta, ¿no? Entonces, así literalmente, ¿no? Baja la llantita porque si no andaré con otras. Y digo, y entonces la revolución, entonces, pues a partir de ahí, de esto que pareciera, pues sí, tan irrisorio ahora, pues así fue la puñalada rapera y dije, pues no es así, ¿no? No es así como quiero vivir, ni es así tampoco como quiero estar viviendo el mundo. Y bueno, a partir de ahí, pues me abría la vida también de otra forma y me abría las lecturas también. Claro, claro que sí, y creo que es una forma bien revolucionaria pues de mostrarse ante el mundo. Y hablando de revoluciones y de cómo estamos frente al mundo, ¿nos podrías compartir algún texto para que, nos escuchen, conozcan tu trabajo, vean de todo esto de lo que estamos charlando, como de dónde viene? Sí, claro que sí. A ver, voy a compartir de Hijas de la Noche. Sí. Tenemos jaulas extras y este título está entrecomillado porque es una frase de Hélène Cixous que está en la llegada de la escritura. Tenemos jaulas extras. Había una fotografía en aquella diminuta casa. La casa de mamá Lucha era más grande porque ahí vivía ella con los hijos solteros. Pero a mí me gustaba ir a la casa diminuta.
aquel espacio de una mujer que trabajaba horas extras para sacar adelante a los hermanos, luego de que el padre se marchó porque tenía otra familia. Aquel espacio era de una mujer que, además de su trabajo fijo, tenía que vender dulces para solventar la situación económica. En aquella familia no había un proveedor, sino una proveedora. Como ritual heredado de las otras ancestras, ella llevaba el pan, sustentaba los estudios de los hermanos. La madre, es decir, Mamá Lucha, se solidarizaba con la proveedora mayor y lavaba ropa de los médicos del hospital donde trabajaba aquella mujer cuya danza de libertad la ejerció años después. Había una fotografía de una mujer que se había peinado con crepé. Esa fotografía era la que estaba en aquella diminuta casa. Aquella era la especie de cuarto propio, pero que no se ocupaba para crear textos, ni siquiera crear la propia vida, ¿no? Era la casa para llegar a dormir apenas lo suficiente para el día siguiente, para que al día siguiente aquella mujer de crepé tuviera fuerza para trabajar doble turno en el hospital infantil. Niña ingenua, la casita me gustaba y anhelaba tener una así cuando fuera grande. Tal vez porque ya la impronta de la tristeza de mis padres me había marcado, me imaginaba de grande viviendo sola. Pero esa casa, poco a poco descubrí, también tenía su impronta de dolor y había devenido cuarto propio cuando un esposo alcoholizado llegó y golpeó a la esposa, como cotidianamente lo hacía. Pero esa noche, aquella mujer que era la tía Lola se enfrentó para ganar la libertad y su paz. Ella, la de crepé, la proveedora, quien me regaló mi primer libro, La Cenicienta, se defendió como pudo. Si la tía Lola había defendido a Mamá Lucha de los golpes de Emeterio, ¿por qué no se defendería a sí misma? Se defendió de Ceferino, a quien nunca consideré tío. Ceferino, le decía yo a mis 4 años. Dile tío, me decían. Tengo claro que no obedecía. Ceferino se volvió un fantasma en la historia de mis ancestras, particularmente de mi tía Lola. Fui armando la historia cuando fui grande. Ceferino llegaba borracho muy seguido y los muchachos eran grandes y a veces tenían que pegarle para que se fuera. Nunca se llevaron bien tu tía Lola y él. Cuando tu tía Lola se casó, mi mamá le pidió a la dueña que le rentara ese cuartito para que ahí vivieran. Esa era su casita. Poco tiempo duraron casados. Una de tantas veces ya estaba en la casa Ceferino. Ya estando en la casa, Ceferino empezó a discutir y a pegarle a tu tía, pero esa vez tu tía ya no se dejó y le aventó un zapato. Creo que le lastimó un ojo. Ceferino la acusó con mi mamá. Mire cómo me dejó el ojo su hija. Se separaron, pero no se divorciaron. Ese fue un pendiente de tu tía, no haberse divorciado. Tu tía se dedicó al hospital y doblaba turno. Mi tía Lola armó su libertad y dijo: no quiero un marido para que me esté mandando y a quien tenga que servirle. No quiero hijos, nunca más tuvo una pareja. Y yo quisiera decirle: cuénteme su dolor. No solo llore por la muerte de mi madre, llore por la muerte del amor violento, que es el único que conoció. La abrazo y siento la rigidez de su cuerpo. La abrazo y su inmovilidad me hace saber que la historia de golpes y palabras hirientes han ocupado las posibilidades de creer que la amamos. Han ocupado las posibilidades de creer que la amamos. ¿Es acaso esa desconfianza al amor, el desdoblamiento patológico de lo que Alice Miller llama, cito, la lealtad a su propia historia? Fin de la cita. Solo se atreve a decir: yo no me quería casar, me casé para poder salirme de la casa de mi mamá. Bueno, qué texto, muchas gracias, qué texto. Aparte, me conmueve un montón pensarlo porque estas ancestras, nuestras ancestras, las mujeres de nuestra vida y de nuestra familia, ¿no? Y los dolores cruzados, es muy fuerte. Muchas gracias, Rocío. No, gracias a ustedes.
voy a compartir algunos de los comentarios que tenemos por acá. Sí. Entonces, bueno, Ivonne dice saludos, preciosa Rocío y Diana. Muchos saludos, Ivonne. Qué bonito que nos estás acompañando por acá. Tenemos a Alejandra Soto, gran escritora y docente. También Alejandra nos comparte su poesía con ciencia social. Por acá, Rodri dice, gracias, Rodri. Te quiero, muchas gracias. Azul dice, saludos a la doctora. Gracias, Azul. Saludos. Y bueno, pues estos son algunos de los comentarios. En un momento voy a compartir algunos más. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando. Es bien cálido que estén por acá. Y bueno, no sé, Di, cómo andas, si todo bien con tu señal de internet. Sí, creo que me escucho todo fuerte, claro. Muchas gracias. Estoy bien contenta aquí escuchando a la doctora Rocío. Han estado por aquí citándose algunas de las lecturas que has podido hacer, que ha sido la influencia, pero también de una realidad que es muy violenta hacia las mujeres, y yo estoy muy agradecida porque son mujeres como lo es Rocío García Rey, quienes abren espacio a mujeres que vamos llegando a los espacios públicos, a defender, a levantar la voz, a, a pronunciarnos en contra de las cosas, ¿no? Que siguen siendo escenarios que todavía se tienen que transformar, y la literatura y la palabra me parece un lugar muy poderoso, y yo agradezco muchísimo. Y justo quería yo por aquí hablar de las influencias que has tenido tú con otras escritoras, que si nos pudieras compartir por aquí. Ya habías citado algunas, que era Simone de Beauvoir, ¿no? De pronto Virginia Woolf con todo su cuarto propio, pero ¿qué otras autoras podrías decir que están entre tus favoritas? Pues una autora que me marcó desde hace mucho tiempo y que sigue siendo una de mis autoras a la que vuelvo una y otra vez es Luisa Valenzuela, esta autora argentina. Y hay una autora, bueno, sí es autora también, claro, una poeta que pues seguramente compartimos digamos, la admiración, pero en mí no solo es admiración, que es nada más y nada menos que Enriqueta Ochoa como poeta, ¿no? Esta poeta que abarca lo metafísico, que no se queda nada más en el, pues sí, en el detalle ni en el adorno, como muchas mujeres escritoras no lo han hecho. Y desde luego, digo ahora, porque hoy es el aniversario luctuoso número 50 de Rosario Castellanos, pues ahí está Rosario Castellanos, que creo que siguen totalmente vigentes estos planteamientos que hizo en Mujer que sabe latín, 3 puntos suspensivos, ¿no? Porque estas mujeres que saben latín no es que no hayan tenido marido ni buen fin, ¿no? Y creo que debiera ser una lectura obligatoria ahora que hay, sí, claro, ¿no? Es un árbol con muchas ramas, ¿no? De muchos feminismos, pero creo que sin obliterar esos otros feminismos deberíamos ir a ese libro y a Sobrecultura Femenina, también de Rosario Castellanos, que fue su tesis de maestría. Fue su tesis de maestría, fíjense, en filosofía y la hizo cuando tenía
26 años, una tesis que además muestra lo que ahora llamamos, bueno, siempre ha existido, claro, ¿no? Pero digo que ahora llamamos y ponemos como palabra de moda, que es la sororidad. La dedicó a su gran amiga Dolores Castro. Y de hecho también Dolores Castro es una mujer a la que admiro mucho, no solo como poeta, sino cuando conocí su historia como docente, ¿no? Este hecho de, pues sí, de ser la maestra que aún teniendo que llevar su andadora, ella iba y daba sus clases, ¿no? Aun cuando le decían, ya no tiene que venir, si se siente cansada, no venga, ella iba a sus talleres de poesía. A Enriqueta Ochoa y a Margarita Paz Paredes, que es otra autora que me marcaron mucho en una primera digamos, parte de mi vida. Tenía 14 años, era cuando existían estos libros de sepan cuántos, y con mi dominguito me alcanzaba para comprarlos. Bueno, cuando yo descubrí a Enriqueta Ochoa y a, se me fue el nombre, Margarita Paz Paredes, yo quería tatuarme los poemas, ¿no? Tatuarme, y quería, decía, así quiero escribir, ¿no? Así quiero escribir. Y me acuerdo que el poema que más me gustaba, ni siquiera estaba enamorada, ni tenía novio, pero tal vez aspiraba a lo que después he dicho, me di cuenta que no es así, a que iba a tener un novio revolucionario y podría leerles Viernes y pienso en ti, que habla en términos de camaradas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, ¿no? Hay muchas, claro, más escritoras, ¿no? Pero digo, por mencionar algunas, ahí están. Sí, justo también quería reconocer el trabajo que tú misma haces como escritora. Eres esta voz que, como decía, abre voces a otras escritoras que venimos llegando. Yo personalmente ocupé un pequeño verso que tienes en uno de tus poemas que dice, mi cuerpo ha viajado, y a partir de ahí lo tomé de epígrafe, y, y pues este texto que nunca se termina, ¿no? El que compartías ahorita, que es este metatexto en el que todos se alimentan. Y yo quisiera que nos dieras tu opinión sobre estas creaciones que se han hecho a través de tú misma como influencia. Cuéntanos un poco sobre eso. Mis creaciones como influencia para alguien, ¿a eso se refiere? ¿O no entendí ahora? A lo mejor ya me... Ajá, el impacto que ha tenido, sí, justo el impacto que ha tenido tu obra, influyendo a nuevas creadoras, influyendo a través de los talleres, a través de estos diálogos, cómo se va, eh, quizá para redondear un poco la idea de cómo te influyeron algunas escritoras, pero por otro lado, eres tú misma una imagen, un factor que empieza a influir a nuevas escritoras. Pues yo creo que no soy una influencia, y si lo soy, no sé de quién lo soy. Sí reconozco, y sí me da gusto, me da alegría, que cuando leo, por ejemplo, cuando leo, ¿no? En algún recital de poesía, pues sí, gusta mi trabajo, gustan mis poemas. Creo que más bien me tienen como un referente en términos de docencia, ¿no? De decir, Rocío, la maestra, la doctora, la que
piensa, no sé, que tengo un cubículo a foto. No. Bueno, pero es un poco las dos cosas, ¿no, Rocío? Pienso que eres docente muy potente porque además llevas a tus talleres a muchas otras mujeres, ¿no? A que, bueno, más bien las invitas, ¿no? A que lean, yo creo que a las autoras que a ti te han movido, influenciado, que te han abonado, que le han sumado. Entonces tú invitas y abres una gran puerta a que muchas otras nos sumemos a conocer y a leer a esas mujeres. Y eso yo creo que es una de las cosas bien potentes que haces. Y además en tu propia escritura está plagada, pero así llena amorosamente de, así, eres una genia porque llenas tus textos con diferentes citas de autoras. O sea, no es que estén repletos, sino que son bien puntuales las citas que colocas y que aparte mueven mucho, abonan mucho a ahondar en esa literatura, pero es como está en todas partes de ti, ¿no? Ahora sí que es portadora de letras y palabras de otras mujeres y creo que influyes en ese sentido a conocer, a que nosotras, a que muchas otras conozcamos algunas autoras, pero también a que conozcamos tu trabajo y muchas veces a partir de tu trabajo a las otras autoras. Entonces eres una gran maestra para muchas de nosotras. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Para la próxima te doy una estrellita así virtual. Bien de acuerdo. Sí, y para cerrar este bloque quisiera saber, porque te reconocemos como esta gran difusora, como esta portadora o provocadora, ¿no? Para poder tocar estos temas, acercarnos a ciertas escritoras, empezar a debatir estas cosas. Y tú como esta impulsora en la difusión de la literatura y la biografía de otras mujeres, quisiera saber, tú como académica, incluso como alguien que trabaja en la difusión de la literatura, ¿cuál crees que es la importancia que tiene en la realidad actual conocer estas historias, la historia y las obras de estas mujeres? Pues yo coincido totalmente con Gerda Lerner en que no podemos ser, no lo dice tal cual, estoy haciendo una propia lectura. Yo creo que sí, como ella dice, uno de los no aciertos, no lo llama errores, de muchos feminismos fue no haber sopesado la historia escritural de otras mujeres, ¿no? Y al no haber sopesado esa historia escritural, entonces pues pareciera que se parte de cero, ¿no? Entonces eso creo que es un gran, bueno, eso me preocupa mucho. Yo en la Facultad de Filosofía y Letras doy la materia de género, violencia y ética comunitaria. Y siempre que doy una materia nueva, bueno, esta la empecé a dar hace 3 años, pero es decir, cuando tengo un grupo ya que empieza el semestre, soy demasiado ingenua y pienso que van a saber, ¿no? Cuando empiezo a hablar y digo, como Gerda Lerner, por ejemplo, y se quedan así, ¿no? Y entonces digo, pero si han oído hablar de Gerda Lerner, ¿no? Pero si han oído hablar de Franca Basaglia, no. Entonces, pues hay que volver a mapear a todas estas mujeres y como les digo a los compañeros, ¿no? Que compañeros hombres que son los más renuentes, ¿no? No es para hacerlos feministas, ¿no? Sino si ya tenemos siglos conociendo a miles de filósofos, ¿por qué no darnos la oportunidad como humanidad de conocer planteamientos de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que el peligro está, yo sí lo veo como un peligro, el peligro está en no tener elementos para volver a interpretar, a recrear,
a reinventar incluso nuestras propias y nuevas identidades y a decir, sí, así quiero ser o no quiero ser así, tener elementos para elaborar nuestros propios senderos a partir de lo que leemos, ¿no? Pero también es muy difícil porque, fíjense, sí me ha tocado, me tocó en el Museo del Chopo, que yo no fui consciente, ¿no? De que ese semestre, no sé, como 3 autoras leímos seguido, y fue precisamente una clase, la última clase presencial, y luego vino el encierro, y un hombre que era mexicano, pero mucho tiempo había vivido en un país de primer mundo. Estábamos leyendo el cuento, no me acuerdo ni siquiera de qué autor, y empezó así a pegar en la paleta de la butaca y dijo, yo no pagué un curso para que me vengan a dar clases o para leer solamente a mujeres, ¿no? Entonces, yo pagué para leer a los grandes escritores, ¿no? Golpeando la paleta. Entonces, sí es difícil, ¿no? Aún en espacios incluso universitarios, ¿no? Porque los mismos alumnitos, ¿no? Que tú puedes decir, chamaco, ¿no? Respétame, claro, no es políticamente correcto ahora decir eso, pero te hacen mansplaining, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, ¿no? Es toda una revolución y digo, no porque me admiren o algo así, pero sí hay que resistir, como el libro de Ernesto Sábato, ¿no? Resistir. Y no, si a la primera ya te caíste, pues lamento decir que tardarás mucho en volver a ponerte de pie, ¿no? Porque es un mundo cada vez más donde los micromachismos, si antes eran machismos visibles, pues ahora el patriarcado se ha afinado o refinado y ahora son los micromachismos que poco vemos, ¿no? Pero que ahí están. Sí, estamos resistiendo y por eso agradecemos que se comparta la palabra y que nos están escuchando, pues que abramos estos discursos. Pero quisiéramos invitarte a jugar, es momento de jugar y ponernos un poco menos serios y empezar a jugar libromancia, para que también las personas que nos están viendo estén participando con nosotros y pues si nos regalas de algún libro que puedas compartirnos un texto, que nos des el rango de páginas para saber como de qué número a qué número podemos elegir, y echamos libromancia para ver qué nos depara la noche de hoy. A ver, de la página 5 a la 12. A ver, por acá, súmense. Tenemos de las 5 a la 12. ¿De qué libro nos compartes, Rocío? Es una plaquette que se titula La Caverna. Ah, ok. De La Caverna. Por acá andamos jugando un poco a la libromancia. Les toca a ustedes, quienes nos están acompañando, que elijan un número. Entonces tenemos de la 12, no, de la 5 a la 12, ¿va? Uh-huh. Vamos a ver si se animan, no sean tímidos, tímidas. A lo mejor ya los arrullé, ya los dormí con tanto discurso. No, claro que no. Pero, pero luego por acá es la timidez andante. Entonces, pues bueno, vamos a dar un segundito y si no, pues vamos a escogerlas nosotras, ¿no? Entonces,
Dice, no, está muy interesante. Dice Rodríguez. Pero bueno, a ver, Rodríguez, compártenos un número mágico para poder leer un texto del 5 al 12. Compártenos un número mágico. ¿Quién nos comparte un número mágico? Para que podamos por acá leer un texto. Bueno, sí. El 7 espiritual, dice Rodrigo Avilés. Muy bien. En la ciudad, cuando viajo en el metro y el tren avanza lentamente, repito en silencio una y otra vez el Salmo número 5 de Ernesto Cardenal. Pero no sé si eso te importa saberlo. Alguna noche en tu departamento te pregunté si te gustaba la poesía de Cardenal. Sonreíste, tal vez sentiste cercano a tu país, asentiste. Lo leíste, me preguntaste, no me atreví a decirte que frecuentemente convoco su poesía. Escribo ahora guiada por tu aroma y me doy cuenta una y otra vez que estoy en la caverna. No alcanzo a ver sino sombras, esas sombras son los recuerdos que se cruzan en este azoro por saberme involucrada en los laberintos de mi cuerpo. Esas sombras me exigen dar cuenta de los océanos de asombros en los que navego. Ante mí, tu foto. Te conectas, no te conectas, lo que equivale a una nueva dimensión del tiempo. Ante mí, tu foto, evanescente presencia. Pero me doy cuenta que si salgo de este diminuto departamento, podría volver a andar, continuaría en mi caverna simbólica, pero saldría y mis recuerdos podrían adherirse a la frescura del viento. Caminaría calles, diagonales, andaría en la ciudad en la que los habitantes han tomado las banquetas para refugiarse del olvido. Sillones viejos, cobijas cubriendo a los hombres que beben alcohol. Tal escenografía tendría que atravesar para volver a verte. Muchas gracias, Rocío. Y muchas gracias también a Rodrigo por jugar con nosotras a la libromancia. Y bueno, pues un poco pasando a tus proyectos, ¿no? Como nos comentabas y bueno, hemos abordado un poco todo esto de tu trabajo, como hay varios talleres, ¿no? En los que tú te dedicas específicamente como a la literatura de mujeres, al género, ¿no? En este sentido, pues una pregunta que comentaba hace rato Diana y que estuvimos compartiendo, ¿no? Y bueno, ahondando un poquito más en ella, ¿no? ¿Cómo crees que la escritura contribuye en la creación de espacios más justos para las mujeres? Contribuye siempre y cuando haya un bagaje, es decir, hayamos hecho o hagamos, no hayamos hecho, hagamos este ejercicio concomitante de lectura, escritura. Si hacemos eso, va a contribuir a clarificar ideas antes que a dar ideas, a clarificar propuestas y entonces sí, a tener un proyecto o muchos proyectos, no solo de vida, de sueños, muchos proyectos en los que cabe todo lo que cabe en la vida y desde luego pues repercutirá a que seamos una sociedad que no abandone la parte humana que es el lenguaje escrito y el lenguaje también que tiene que ver con descifrar más allá de letra por letra, descifrar a través de la lectura. Ok, pues y en este sentido, Rocío, ¿qué proyectos estás haciendo en este momento? Talleres, cursos a los que se pueda sumar las personas que les interese el tema, ¿no? Con respecto a la literatura femenina, con respecto a la escritura femenina. ¿En qué estás ahorita? ¿En dónde estás impartiendo? Pues les invito cordialmente
a que se inscriban a los talleres que están a punto de comenzar en el Museo Universitario del Chopo. Los talleres comienzan el 26 de agosto. Son 4 talleres los que voy a dar en esta ocasión. Uno es escribir como escritor, que está pensado para que los alumnos, alumnas tengan elementos para escribir textos académicos. Los senderos de la escritura, que es redacción. Voy a dar, y eso me tiene muy contenta, ahora sí, de manera formal, un taller para las infancias, que es Ven a jugar con las letras, que es un taller de creación literaria, que es otra línea de trabajo que tengo, que es la literatura infantil. Y por último, ven a cocinar para preparar textos literarios, que es propiamente pues literatura, creación literaria. Y bueno, pues entren, googleen Museo Universitario del Chopo, talleres 2024, y ahí saldrá toda la información en cuanto a costos. Los costos son sumamente accesibles y bueno, incluso si tienen credencial de la UNAM, les harán el 50% de descuento. Y pues con respecto a este otro proyecto que tiene que ver con mi escritura, pues está ya por darse a conocer una novela que se titula Los pétalos cambian de nombre. Pues que eso es un juego, pues sí, que alude a los cuerpos como territorios, en muchos sentidos, territorios geográficos, territorios corporales, literalmente, y cómo esos territorios siempre son atravesados por la política, por el poder, por la política del amor, de los amores, de los desamores, y por otras políticas también gubernamentales. Claro, pues ahí ya tienen los datos. Ahí Rocío nos va a ir compartiendo al cierre un poquito más acerca de la presentación, de dónde van a estar. Pueden encontrar, ahorita Diana va a pasar esa parte, pero antes de ir a esa parte, Rocío, por favor, ¿nos podrías compartir un texto más, por favor? Un texto, a ver. Un poco muertas en oleaje taciturno, quisimos sondear aquella histórica bandera, pero el navío era ajeno, apenas una metáfora para que en el sagrado espejo se reflejaran las flores insurrectas. Nuestra coreografía, sin saberlo, era la decapitación de nuestra propia historia, el relato demencial, la narración del auténtico padre, formador de las anacrónicas sonrisas. El relato demencial pateó una y otra vez a Clío, por ello olvidamos cómo salvar a Eco. Narciso navegó así creyendo que era el único poseedor de las batallas. Dos, un poco muertas en maleza desplomada, avanzamos junto al camarada guerrillero, el héroe incólume, el constructor del nuevo hombre. Un poco muertas tuvimos que colocar cartuchos de sueño que dictó Dios Padre o Dios revolucionario o Dios heredero de la mítica Girón. Creímos abrazar la ternura, pero en el sueño descubrimos la perenidad del lobo, aquel que perdonó que Caperucita también fuera poeta, devorador de versos. No supimos distinguir entre el héroe y el lobo pertinaz, onírico lamento, onírico delirio de la ley del padre, desterradas, impunes, histéricas, la cárcel a las comandantes. 3. En biblioteca árido, laberintos
andamos buscando el nombre propio, el argumento de Circe para gritar, señor Freud, no somos las histéricas inmoladas al alma, aquí está la lápida de las muertas sin nombre, las que son el secreto de que ha existido otra versión del poema. Bueno, así termina. Muchas gracias por ese poema tan potente, tan fuerte. Y muchas gracias, Rocío. Pues voy a compartir algunos comentarios más que andan por acá. Entonces, bueno, dice Elizabeth Rosas, excelente la manera en que nos alcanzan las palabras de la doctora Rocío García Rey. Gracias por dar a conocer el trabajo de grandes escritoras. Y bueno, por acá también Argelia Cano, felicidades, no, perdón, Azul, Flama Azul, así recuerdo que se llama, felicidades por el programa, también manda saludos, y bueno, por acá, 2 grandes, 3 grandes, y bueno, pues por acá son un poco la petición del 7, ¿no? Por acá la tenemos. Y bueno, los GIF no se alcanzan a ver aquí en StreamYard, pero están dentro de la publicación, dentro del Facebook, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son algunos de los comentarios que tenemos por acá. Te mandan saludos. Y bueno, pues vamos a continuar con Di. Pues ya andamos por terminar. Agradezco mucho que andes aquí con nosotras compartiendo la palabra. Quedo profundamente convencida y con ganas de ir a leer todas esas autoras que nos compartías. Es esto que dice Rocío, que de una manera muy sabia siempre hay referencias, nombres, algunas frases que te invitan a la lectura, que te invitan a investigar, y creo que yo me voy como siempre muy contenta e inspirada, y agradecer a las personas que por aquí nos están siguiendo, están compartiendo y nos están regalando también aquí la interacción, los saludos los corazones que también, aunque no se vean, sabemos que nos están llegando a la distancia. Pues nada, por demás agradecerte y pedir y preguntarte en dónde podemos encontrar tu trabajo, si tienes en puerta alguna presentación o qué hay para este proyecto literario que tienes. El 25 de agosto, que será domingo, a las 12 horas será la presentación de Los pétalos cambian de nombre en el Museo de la Mujer, y una de las presentadoras será precisamente nuestra querida amiga Rocío Castro. Entonces, 12 del día, 25 de agosto, Museo de la Mujer. Y bueno, pueden ya acceder también a la página de La Tinta del Silencio, que es www.latintadelsilencio.com, para hacerla. Están haciendo una preventa, entonces 175, en 175, llévelo. Está el libro más gastos de envío, y bueno, además de que, bueno, desde luego les enviarán el libro. Esto me da un poco de risa, aunque debería tomarlo muy en serio. Bueno, se harán acreedoras a una charla, creo que en este mismo formato, con una servidora que es la autora de la novela. Okay. Pues muchísimas gracias por esta maravillosa acompañamiento, por esta buena charla, por conocer tu trabajo, ¿no? Por dejarnos escucharte, por compartir la palabra. Muchas gracias por eso. Y bueno, también les recuerdo que pueden encontrar a Rocío García Rey
en sus redes sociales, ¿no? ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? En Facebook, como Rocío García Rey, Instagram, palabras, ya se me olvidó. Bueno, en X, que antes era Twitter, Rocío García Rey. Y a ver, siempre se me olvida el Instagram, pero sí es palabras.d.luna. Palabras.d.luna. El Instagram. Bueno, pues por ahí también pueden contactarte para conseguir tus libros, bueno, los que aún tengas ejemplares. Y bueno, también ahí van a encontrar la información aparte de las páginas pues del Museo de la Mujer o del Museo Universitario del Chopo, también Rocío ofrece algunos talleres desde su página, esos mismos también los ofrece desde su página, entonces es bien interesante porque sí, como dice Rodrigo, doctora Grande, enorme, muchas gracias por tenerte acá. Gracias. Y bueno, pues no sé si te gustaría compartir un último texto de cierre. Bueno, vamos a compartir que ya, que está en rojo carmín. Intenso, sí. Que, como he dicho en otras ocasiones, lo escribí como una forma de protesta cuando aún no se decía o no se aceptaba, más que se decía que la muerte de Leslie Osorio había sido un feminicidio. Matable. Soy absolutamente matable. Mi dignidad es un conjunto de astros vacíos. Puedo ser absolutamente viajera de las noches. Ahora no me llevarán a la pira. Bastará el tácito látigo de la desaprobación. No oigo girar ni latir estrellas, tal vez palabras como remedio de castigo, demasiado gorda, demasiado flaca, demasiado adicta a los libros o demasiado trunca en los estudios. Mi dignidad como conjunto vacío resbala ante los discursos oficiales. Demasiado puta o demasiado casta, ¿qué más da si soy perfectamente asesinable? ¿Cómo me atreví a pensar que como Julia de Burgos yo también podía ser el desequilibrio danzante de los astros? Me han reducido a una mera bifurcación de los esquemas. He querido alimentar mi vida de periplos que no me condujeran a la zona de las ánimas. Antígona me gritó, pero cuando oí su advertencia retumbó en la sangre que escurría que para ellos solo soy un signo inconcluso, perfectamente matable. Pues, un gran texto. Gracias. Enorme. Bueno, pues te agradecemos mucho, Rocío, este espacio, tu tiempo, tu palabra, tu voz, esta forma de acercarnos a tu trabajo y de compartirlo, ¿no? Pues nada, Diana y yo estamos muy agradecidas con esta presentación, con este espacio y pues te dejamos un abrazo grande. Hay algunos comentarios aquí al final que los voy a mostrar. Bueno, felicidades y éxito total en la presentación, dice Argelia Cano. Gracias. Y ella también dice impactante texto. Bueno, pues nada más para recordarles, 25 de agosto, 12 horas, presentación del libro Los pétalos cambian de nombre en el Museo de la Mujer. Y pues bueno, Di. Por acá, pues muchas gracias a todos, un honor, muchas gracias a Rocío García Rey por su palabra, por la enseñanza y por abrir los caminos para las que venimos llegando. Muchísimas gracias, Rocío. Pues te dejo un abrazo. Y un último comentario, dice, qué belleza, siempre he estado rodeado de mujeres
y escucharlas me hace sentir seguro. Gracias, gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Y pues bueno, Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un honor, y bueno, pues quedo a sus órdenes y les mando desde aquí un abrazo, porque ya por aquí se siente frito. Muchas gracias, abrazos. La próxima semana les recordamos que tenemos, generalmente vamos a hacer los programas cada 15 días, pero ahora pues como empezamos en julio un poquito atrasadas, pues vamos a tener tres presentaciones, que fue la de la escritora Sara Ayala, de la escritora Rocío García Rey, que hoy tenemos el gusto de tenerla aquí, y la próxima semana va a estar con nosotros la escritora y narradora y artista Jan Rosagel. Entonces, pues, les esperamos por acá y les dejamos pues un fuerte, fuerte abrazo a todas y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Rocío, abrazo enorme. Gracias, abrazos. Gracias abrazos a todos y a todas. Muchas gracias, abrazos, hasta luego. Abrazos, hasta luego.